Si a ciertas horas ya era desesperante el servicio de internet, llegó el coronavirus y con él la frustración apareció con toda su potencia, inversamente proporcional a la velocidad. Archivos que no bajan o no suben, comunicaciones que se cortan, clases que no se reciben y demás padecimientos como el reseteo de routers. Ha transformado todo, pero te asfixia en algún momento porque dependes demasiado de la señal, de la velocidad. Te desespera es un poco, porque no te permite avanzar con mayor rapidez. Tenemos Wi-Fi y tenemos ya 2 celulares conectados a ese Wi-Fi, la computadora ya no avanza más. Cuando tengo que pasar videos por trabajo o algo, demora un montón en cargar. ¿Es desesperante? Sí, llega a serlo. En casa es terrible, ¿no? En casa las llamadas por Zoom se cortan para hacer las tareas de los bebés, es complicadísimo. Realmente estamos entre los últimos países de la región, no solo en educación y salud, sino también en velocidad de internet, tanto fija como móvil. ¿Qué dicen los consumidores organizados en esta lucha? En la banda ancha fija de descarga, ¿qué tenemos? Chile tiene en estos momentos, al mes de julio, una velocidad promedio de 108.17 megabits. ¿Qué significa eso comparado a Perú? Tiene velocidad 3.9 veces superior a la peruana. Y comparando con España, que es nuestro otro proveedor, ¿no es cierto?, a través de Telefónica, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos tienen una velocidad de 141.22 megabits, es decir, 5.1 veces más que la velocidad que se está mostrando en el país. Esto en verdad, señores, es un escándalo, ¿no? El punto aquí no es tanto la tecnología, el punto es que la regulación permite que este tipo de distorsiones en cuanto a la calidad del servicio se den. ¿Qué dicen los representantes de Telefónica, Claro, Entel y Vitel, entre otras empresas de telefonía? La velocidad de las redes del Perú está, en el caso del internet móvil, por encima de la región. Y la verdad es que las dificultades que las ha tenido el Perú, Colombia, Chile, Francia, Alemania, todos los países del mundo. Y además el consumo de YouTube y de Netflix en el Perú ha subido 65%. ¿Y qué dicen las autoridades reguladoras como OCIPTEL? La infraestructura está diseñada en internet móvil, por ejemplo, para atender los lugares donde hay mayor concentración de trabajo, no los domicilios. Y eso es lo que ha sucedido. Ha habido cambio de ubicación de la gente para trabajar y en esas zonas la red no está preparada para dar ese nivel de atención. Y en internet fijo igual, ¿no? Pero lo cierto es que desde antes de la pandemia ya el Perú ostentaba una de las velocidades de internet más lentas de la región. 7º puesto, apenas por encima de Ecuador, Bolivia y Venezuela. Una banda, una carretera con demasiados autos, digamos. Según estos cuadros proporcionados por el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios con data de la empresa estadounidense UCLA, especialista en mediciones. Perú, la velocidad de bajada, la velocidad de descarga fijo, puesto 95 concretamente, está más o menos a unos 20 puestos del tercio inferior. Esto, si lo llevamos al tema interanual, vamos a encontrarnos que Perú se encuentra ya en estos momentos con una velocidad inferior en 50 megabits que significa, al promedio global. Esto significa una diferencia de 64%. Chile nos da vuelta y media en velocidad. Bueno, tenemos que entender, el territorio chileno y el territorio peruano son muy distintos, ¿no? La manera como crecen las ciudades en Chile y cómo crecen en Perú también son distintas y ello genera distintos requerimientos de inversión en infraestructura. Otra de las grandes interrogantes del gran público es la siguiente. ¿Es verdad que las empresas solo están obligadas a garantizar apenas el 40% del servicio que ofrecen? Sí, es verdad. Lo dicen las letras chiquitas de nuestros contratos y la ley así se los permite. Esto, ¿cómo lo percibimos nosotros? Lo percibimos de mala manera, porque el problema de fondo no es un tema tecnológico. Recordemos que este reglamento de 2017 fue dado cuando la tecnología era 2G y 3G. Es un reglamento desfasado que debería ser actualizado porque permite este tipo de cosas. En otros países, la velocidad que te ofrecen se les permite a las empresas que te den entre un 60 y 80% del ofrecido.
pero acá en el Perú todavía estamos en un 40%, lo cual es muy desventajoso para los consumidores, particularmente en estos tiempos en los consumo de Internet. ¿Por qué las operadoras solo garantizan el 40% del servicio? Solo el 40%. Solamente hay 4 países en la región que establecen un límite garantizado. Brasil y Perú con 40%, Argentina con 50%, Costa Rica con 80%. A este respecto, hay que analizar que mientras más alto es ese límite garantizado, más caro es el servicio. En Costa Rica fácilmente triplica el costo del servicio que hay para una velocidad garantizada comparativamente con el Perú. Entonces, se puede subir, por supuesto, ese mínimo garantizado, pero ello necesariamente va a conllevar un mayor gasto en infraestructura que va a ser trasladado a las tarifas al usuario. En general, en el mundo, ¿ya?, no hay garantía mínima de servicio. Lo que hay es la obligación. En el Perú sí, Ociptel ha establecido un umbral de 40%. En otras partes del mundo lo que hay es la obligación de que el operador informe cuál es ese umbral, ¿ya? Y ese umbral ha venido funcionando bien en el Perú. Nuevamente, estamos juzgando una situación en el marco de una situación extraordinaria. Es por esto que en el mercado peruano solo un par de operadores no masivos ofrecen hasta 1000 megabytes por mes, pero este cuesta 700 soles al mes porque tiene que construir su propia infraestructura y emplear la fibra óptica, pero no en todo lugar. ¿Por qué es tan caro tener 1000 megabits de velocidad? Básicamente porque demanda la construcción de una red propia de fibra óptica, con lo cual coberturamos todo el territorio que abastecemos con nuestro producto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los operadores que ofrecen la internet que todos conocemos? Básicamente que es un servicio de internet doméstico dedicado, con lo cual le ofrecemos una conexión mediante un hilo de fibra óptica a cada unidad inmobiliaria. Si tengo que cumplirte al 90% o al 80%, bueno, no venderé pues planes de cierto tamaño, ¿no? O la otra es que se mantenga la oferta y suban extraordinariamente los precios. O sea, no es negocio. Para que esta velocidad de 1000 megabits por mes pudiese tener mayor alcance para la gente, el propio Ejecutivo planteó una modificación normativa para exigir a las empresas que se eleve el porcentaje de 40% de garantía. Pero Ociptel no dio el visto bueno, lo dice la actual viceministra de Comunicaciones. Nosotros, como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hace meses prepublicamos un proyecto de norma en el Diario Oficial del Peruano en el que proponíamos que subiéramos hasta el 80%. Eso que fue materia de comentarios, digamos, para todos los sectores, lamentablemente recibió la opinión en contraria del regulador, sosteniendo de que había un problema de competencias y que este tema le correspondía a ellos. O sea, Ociptel se opuso. Sí, en el entendido que ellos lo iban a normar, pero no ha emitido hasta la fecha esa norma, ¿no? ¿Y nosotros al medio? Bueno, si quiere verlo de esa manera, sí. Pero increíblemente Ociptel le devuelve el golpe, digamos, poniendo el dedo en otra llaga. El decreto de urgencia 035, diseñado para la pandemia, le ha quitado herramientas sancionadoras al organismo regulador. Este decreto de urgencia 035 exonera a las empresas de cumplir con ese mínimo garantizado, con la calidad según el reglamento Ociptel. Entonces el Ociptel no podrá sancionar durante el periodo de emergencia a las empresas por incumplir con esos límites de calidad. O sea, están atados de manos ustedes en este momento por el decreto 035. En ese decreto de urgencia 035 se nos quita la discrecionalidad que deberíamos tener para determinar si existe una razón válida para sancionar a una empresa por no llegar a ese límite de calidad o de velocidad. Están atados de manos, señor Muente, en Ociptel. De esa perspectiva, sin duda, ¿no? Estamos atados de manos en una circunstancia temporal durante la emergencia. Más allá de la gran conversación que operadores privados tendrán que tener con el Estado para salir de esta situación y mejorar nuestra infraestructura, hay un factor paradojal: las antenas, tan necesarias para que esto cambie. Tienen mala fama. En muchos casos la gente se opone a ellas con furia, pero al mismo tiempo piden mayor eficiencia en el servicio. Nos hacen falta 30.000 antenas más en todo el país y hay 5 millones de peruanos sin internet. Las antenas están entre nosotros desde mucho antes de los celulares, desde la radio y la televisión. Lo único que cambia son las frecuencias, nada más. Pero en verdad la tecnología está en nosotros mucho antes que naciéramos, inclusive. Es una paradoja
duda, porque por un lado no queremos ver antenas, pero por otro lado queremos buen servicio. Y eso es lo más absurdo del mundo. No va a haber jamás servicios si no hay antenas. Y además, después de años, de décadas de estudios epidemiológicos por parte de la OMS, no hay ninguna evidencia real, ¿no?, de que las antenas puedan producir algún daño a la salud. Y eso significa eliminar un montón de trabas burocráticas. Las municipalidades, los gobiernos regionales ponen permanentemente trabas, permisos, cierran cuando se hacen las zanjas, en fin, y todo esto demora, ¿ya? Entonces hay un tema de regulación, de simplificación. Felicitaciones y bienvenidos. De otro lado, durante el gobierno de Ollantumala se invirtieron 333 millones de dólares en la famosa red dorsal, que hoy no sirve para nada. La red dorsal se plantea llegar a todos los distritos del país y para eso se hizo inversión. Todavía está en despliegue la parte de los proyectos regionales de la red dorsal, que son los que tienen que llegar y penetrar, ¿no?, a los puntos en donde queremos llegar. Y eso todavía, en verdad, todavía está en proceso. Pero dicen que es más caro para empresas como Telefónica pagar la red dorsal que hacer su propia inversión. Lamentablemente, sí, pues, efectivamente, las empresas han desarrollado sus propias redes paralelas a la red dorsal y les resulta obviamente mucho más barato, ¿no?, el utilizar esas redes, e incluso a otras operadoras la red dorsal les cobra más, el operador de la red dorsal les cobra más que las propias empresas privadas, por lo cual existe obviamente un sobredimensionamiento o un infrauso de la red dorsal en este momento. Los usuarios estamos desconcertados y esperamos que, como se dice, empresa y sector público se pongan las pilas. Sí estamos nosotros totalmente abiertos a poder conversar con el regulador, a poder conversar con las asociaciones de consumidores y en todo caso que las autoridades políticas que se encuentren interesadas poder hacer una mesa de debate y poder llevar a esta norma a buen puerto. Millones de peruanos y miles de empresas vamos a agradecer que el sector público y el privado se pongan de acuerdo. ¿Podrán?